mañana. By Cachicha. Admirada por muchas y odiada por otras. Qué cosa. Nadia Andújar. Gracias, Manuel Cruz. Buenos días una vez más a todos los amigos que nos siguen en todas las plataformas de Cachicha, así como a mis compañeros aquí en cabina. Nosotros debatíamos un tema antes de la pausa y parte de mi comentario va en dirección a ese tema, pero me voy a enfocar a una situación que se está dando ahora con las administradoras de riesgo de salud y el gobierno. No es un secreto para nadie que tanto las ARS como la AFP, que lo discutíamos antes de la pausa, son los dueños del país, si pudiera decirse, porque ellos, según su ley, pues actúan como les da la gana. Y un ejemplo de eso es que en el caso de la AFP, si bien se está discutiendo el tema de la devolución del 30% para las personas, ¿verdad? No menos cierto es que se supone que cuando usted, su familiar fallece y demás, se agota un proceso para que se le devuelva esos fondos que han sido acumulados, y hay personas que lo dan hasta por perdidos, por la burocracia, por el trámite y por todas las zancadillas y pretextos que le ponen estas empresas, estos negocios, estas corporaciones, para devolverle entonces a los familiares este dinero. Pero yo me quiero enfocar en la situación que se ha dado con el tema de las ARS y la cobertura de las pruebas PCR. Pero también es preocupante porque según la CISALRIL, ¿verdad?, hay una deuda de 4.841 millones de pesos a estas administradoras de riesgos de salud. Entonces, en ese sentido, de ese monto, hay 3.801 millones que son por la realización de pruebas PCR, cuya cobertura quedó limitada a un año, según esta resolución, como decíamos, de la CISALRIL, y que fue recurrida por el Colegio Médico Dominicano. De hecho, tuvimos en días pasados acá a el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, quien hablaba al respecto. Si bien es cierto que el Estado Dominicano, que el gobierno dominicano, el actual gobierno, encuentra el país en una situación difícil, en una situación precaria, en una situación que yo siempre he dicho que solamente los gobiernos que salen y los que entran saben lo que encuentran, y nosotros tenemos que aceptar como bueno y válido lo que nos dicen en cuanto a las finanzas públicas, ¿verdad?, en cuanto a los fondos del Estado, para bien o para mal. Tal vez pudiesen ocultar información para no crear incertidumbre, para no crear situaciones, hasta tanto se puedan buscar soluciones, o simplemente pueda ser que sea verdad que se encuentren las finanzas como dicen. Pero solamente quienes salen y quienes entran saben al final la realidad de la situación económica del Estado. Y nosotros pues conformarnos con las informaciones que nos proveen, algunas actualizadas, otras no, algunas ni siquiera la facilitan en los portales de transparencia de las instituciones. En ese sentido, tanto la pasada gestión como esta nueva gestión ha tenido que recurrir a préstamos para hacer frente a esta crisis sanitaria que ha arropado a la República Dominicana y a muchos países en el resto del mundo. Sin embargo, mucho antes de esta situación, las administradoras de riesgo de salud en el país hacen lo que le da la gana. Y nosotros, los que pagamos el servicio, porque lamentablemente la salud pública usted no sabe cuál es peor, si la cura de usted ir a un hospital público es peor que la enfermedad muchas veces, por todo el desorden, la burocracia, la congestión que hay por la cantidad de personas que recurren a estos servicios porque no tienen dinero, tienen que ir, y eso es una odisea. Pero usted paga un servicio a una a una administradora de riesgo de salud, y muchas veces personas en óptimas condiciones no usan este servicio, pero usted tiene que pagar en una consulta médica una diferencia igual o mayor incluso que la mensualidad que usted debe pagar
por ese seguro médico. Pero a usted le ponen un límite solamente de unos 8,000, 10,000 pesos, dependiendo del plan que usted tenga, de coberturas en medicamentos cuando se le da una receta en las farmacias, y no todos los medicamentos. Pero además, usted tiene que pagar una diferencia casi igual o mayor que lo que usted paga mensual por el plan que usted tiene cuando se va a hacer un estudio especializado. Y hay personas que, si bien tienen una situación de salud catastrófica, con ciertas complicaciones, y eso pudiese representar en términos de beneficios a esa empresa, porque al final son negocios, ciertas pérdidas, cuando usted calcula la mayoría de las personas afiliadas a una ARS determinada, el promedio de edad y tal, son más los beneficios que reciben de cuando una persona va a utilizar su seguro médico, lo que acumula en comparación con las que pudiesen de alguna manera ciertamente agotar esa prima, porque además le ponen un monto. Usted tiene al año tanto cobertura o un monto de tanto para internamiento, un monto X para tema de estudios especializados, un monto X para laboratorios. Entonces, yo creo que el Estado, si bien ha acumulado esta deuda y se han tomado muchísimos préstamos, tenemos 8 meses en estado de emergencia, y debo decir que si bien es necesario para tratar de controlar un poco a la población con el tema de la pandemia, antes en campaña se decía que eso no era necesario ya, y se oponían a que pues solicitara más estados de emergencia por todas las irregularidades que eso pudiese generar, por las libertades que podía tener el gobierno respecto a las compras, a la adquisición de productos y tal para combatir la pandemia. Pero seguimos en un estado de emergencia y se han tomado préstamos. ¿Y qué ha pasado? Que no se ha amortiguado, abonado, avanzado de alguna manera parte de lo adeudado con estas prestadoras de servicios, que además buscan cualquier pretexto para hacer lo que le dé la gana, y pagamos nosotros los usuarios. Es descabellado que en un momento de pandemia el Estado ceda de esta manera por estar en falta, porque le debe, porque no le ha pagado, en un acuerdo que se establece, que entonces se limite la prueba de PCR a una vez al año. Si bien hay muchas personas que abusan del uso de los seguros médicos, hay otras que necesitan, que es por necesidad. Entonces hay que buscarle otro bajadero a eso. Tal vez una diferencia, como ya dije, aunque siempre terminamos pagando nosotros los usuarios de los seguros médicos, pero limitar en un momento de pandemia y donde el incremento de contagio no baja, todo lo contrario, si bien la mortalidad es mínima en la República Dominicana, pues tenemos casos diarios y los hospitales están copados al más del 50% las camas para COVID en el país. Yo creo que esto atenta todavía mucho más contra el sistema sanitario, de usted limitar a una vez al año el tema de las pruebas PCR, porque no hay una forma de llevar un control, ¿verdad?, de unas estadísticas ciertas de cómo anda el nivel de contagio en el país. Entonces, en ese sentido, las autoridades tienen que buscar otro mecanismo para tratar de ponerse de acuerdo con los dueños de la salud, que son las administradoras de riesgos laborales. O, en su defecto, tratar a través de las relaciones internacionales y demás, conseguir pruebas donadas, o tratar entonces de regular en los laboratorios privados el precio de estas pruebas, porque son costosas. Además, rondan entre los 3.500 a los 4.500 pesos en laboratorios privados usted hacerse una prueba PCR. Entonces se hace necesario que se sienten nuevamente las autoridades, conjuntamente con todos los sectores que intervienen en el sector salud, para que se le busque una solución más allá de limitar a una prueba de PCR por año, por la situación de pandemia en la que estamos viviendo y que no sabemos hasta cuándo esto va a durar. Me parece excelente. Tu mañana. By Cachicha.